Ya. Listo, ahora sí, volvemos a la transmisión. Estamos en StreamYard, intentando otra plataforma para hacer la transmisión. Eric, te sugiero que comiences de nuevo. Muy bien, ahora vamos a para compartir, son los mismos pasos, ¿verdad? Sí, lo mismo, Eric, adelante. Visitar dispositivo. Parece que aquí hay que subir archivo. A ver, un momentito. Dale, bueno, mientras vamos a estar compartiendo en los otros grupos para que se vayan conectando. Vamos a ir compartiendo en Glorias de Bolivia, vamos a ir compartiendo también en las otras páginas. Los estandartes antiguos, ya. A ver, a ver. Listo, ya estamos publicando en los diferentes grupos. ¿Encontraste ya el proceso de compartir? Sí, creo que es este, no sé si se puede ver. Todavía no. Yo tengo que poner, ahora sí. Adelante, mi querido Bien. Eric. Mil disculpas a todos los que nos están siguiendo. Es medio complicado este proceso, pero vamos a tratar de que sea lo más ameno posible. Ahora sí, Eric, puedes hacer toda la presentación. Sugiero que puedas comenzar de nuevo. Los anteriores videos los hemos ido eliminando para que precisamente no haya mayor inconveniente y vamos a reponer en realidad esta nuestra presentación. Bien. Gracias, Maurice. Bien, presentando, ¿no? este ciclo de conferencias, voy a ser el que va a empezar esta conferencia con los prolegómenos hacia la guerra. Bien, se ha un poco desconfigurado las letras, pero no, es entendible. Entonces, estábamos conversando, como decíamos, acerca de las guerras crucistas y estábamos poniendo un nombre, ¿no? ¿Qué nombre le podemos poner a este periodo que no muchos conocen, o si lo conocen lo llaman también como la Confederación, ¿no? La Guerra de la Confederación. Este decenio que va a empezar con la llegada de Andrés de Santa Cruz a la política boliviana como primer mandatario, va a generar mucha controversia, también va a ser muy, muy querido por otros, y por otros también va a ser considerado como Andrés de Santa Cruz, como uno de los mejores presidentes de Bolivia. Por su visión, por las acciones que realizó y por todo el proceso que instaló en Bolivia, el cual justo en esos periodos, después de la independencia, era complicado la construcción de una nación. Bien, así que empecemos. Entonces vamos a ir al primer punto, que son los virreinatos. Y vamos a entrar primeramente a ver esta estructura, esta configuración con la que el Imperio Español marcó los territorios de Sudamérica. Vemos que en 1534 el monarca español creó 3 capitulaciones para formalizar las responsabilidades de la conquista del sur del continente sudamericano, ¿no? Ahí está en la esquina superior izquierda cómo estaba configurado primeramente el territorio sudamericano, según las disposiciones y cédulas que España realizaba, ¿no? Y en 1542 vamos a ver que se construyen los virreinatos. Y como dice, va a ser la máxima expresión territorial, política, administrativa que existe en América Española.
Como ven, el primer virreinato va a ser el peruano, que va a surgir en 1542. Y posteriormente van a aparecer ya los virreinatos del Río de la Plata y de Nueva Granada. Bien. La siguiente configuración que hizo en los territorios para gobernarlos el Imperio Español fueron las audiencias. Esas audiencias, que eran los máximos tribunales judiciales en España y en sus colonias, contenían funciones principalmente de justicia y de administración de justicia, pero también estaba representada la vigilancia del rey y también los comportamientos de los gobernadores. Estas audiencias también tenían un poder muy interno, un poder regional, el cual estaba traducido como síntomas autónomos. Vamos a ver más adelante que justo en estas audiencias van a empezarse a formar los nuevos países. Como ven, hay audiencias de Panamá, de Lima, de Bogotá, de La Plata, de Quito, de la Real Audiencia de Charcas, que van a ser estos nuevos países que van a construirse en las cabeceras audienciales. Bien, y vemos pues las repúblicas que se han ido creando, se han ido transformando, se han ido formando. Y en este costado vemos este mapa que lo he desarrollado según una suposición, ¿no? o una investigación que estoy realizando. Estas son mis averiguaciones de cómo se pudieron construir las nuevas nacionalidades y las nuevas naciones según el foco de irradiación que cada uno de los virreinatos presentaba. Como vemos, está ahí el virreinato de Buenos Aires, perdón, el virreinato del Río de la Plata, que es el más grande, y que se intersecta, porque es también teoría de conjunto, se intersecta con el virreinato o este conjunto que engloba al virreinato peruano. De esta intersección surge Bolivia, ¿no? Surge este territorio que en un primer momento, como Real Audiencia de Charcas, también tenía ciertos objetivos autonomistas. En 1784, después de las grandes sublevaciones indígenas, van a empezar a surgir pedidos para que se convierta este territorio de la Real Audiencia de Charcas en una cabecera virreinal, sabiendo la importancia de este territorio en sus riquezas, como también entendiendo la necesidad de gobernar un territorio tan extenso, sus riquezas y además de defenderse. Algo importante que se tiene que comprender es que van a ser los virreinatos o las capitales virreinales como Lima, Buenos Aires, Bogotá y sus puertos, por supuesto, lugares donde va a haber ejércitos, no de milicianos, no de pueblo en armas, sino ejércitos ya formados de línea. Y en esos momentos de las grandes sublevaciones indígenas era importante estos ejércitos en el territorio. Las milicias urbanas no eran suficientes y solamente se esperaban detrás de las murallas, en el caso de La Paz, esperaban a que lleguen contingentes de Buenos Aires. Este estaba sumado a muchos pedidos más por el cual, y muchos argumentos más por el cual la Audiencia de Charcas quería ser una cabecera virreinal. Entonces vamos a ver que en estas intersecciones también surgen los nuevos países. Vemos a Ecuador, que surge de la intersección entre Colombia, entre la Gran Colombia, o también el virreinato de Nueva Granada, con el virreinato del Perú. Igualmente se ven las intersecciones del virreinato de Río de la Plata con el imperio brasilero, el imperio de Brasil, que surge, por ejemplo,
Uruguay, la provincia ciplatina y el Paraguay. Aunque del Paraguay eso es un proceso más complejo, ¿no? Su proceso de independencia va más allá de solamente ser una intersección entre un reino y un virreinato. Bien, aquí también podemos analizar un punto importante acerca de la historia militar boliviana. Esto lo tomo sobre todo de los estudios que encontramos, por ejemplo, de la doctora María Luisa Soux, acerca de cómo llegaron a converger ejércitos en el territorio de la audiencia de Charcas, ahora Bolivia, y cómo llegaron a comprenderse, a entenderse al grado de formar un ejército único y un país con una constitución, con un nombre, sin la necesidad de la intervención de demás ejércitos, ¿no? Vamos a encontrar ejércitos que llegan del exterior, el Ejército Libertador de Bolívar, el Ejército del Sur de Arenales, el Ejército de los realistas que se quedaron en Charcas, ¿no? De Pedro de Olañeta, de Aguilera, y el Ejército Patriota, ¿no? Que estaba conformado por guerrillas. Y ahí tenemos estas famosas guerrillas de Ayopaya, las guerrillas de Santa Cruz, de Saipurú, a cargo de José Manuel Mercado, y otros personajes más que van apareciendo una vez que el Antonio José de Sucre llega a las tierras altas, ¿no? Bien, entonces, una vez que convergen estos ejércitos, llegan al territorio charquino, a estas provincias, empieza a surgir la necesidad de crear, ¿no? Una nueva nación por ese motivo de la intersección y por más motivos, ¿no? Volviendo atrás, ¿no? Para explicar mejor este punto, la intersección que surge de estos dos virreinatos y la aparición de esta provincia, de este nuevo país, no es casualidad, ¿no? Sino que va a ser producto, como algunos dicen, como una muralla, una especie de convergencia de fuerzas en cuya intersección se neutraliza. ¿Qué quiere decir eso? Que si posiblemente los doctores de Charcas en aquel momento no hubieran querido una nueva nación y hubieran preferido que unos vayan al Perú y otros a Argentina, sí o sí se hubiera producido una guerra en ese periodo, por la misma intersección que les digo. Se hubiera producido una guerra en la cual ya estarían como países en conflicto el Perú y las provincias unidas del Río de la Plata. ¿Y cuánto hubiera costado esa guerra? No lo sabemos, pero tal vez se hubiera llegado al mismo concepto de que la única forma de mantener la paz entre esas dos naciones sería crear una nueva nación. Eso, bueno, no lo sabemos. Es una hipótesis, ¿no? Pero lo real es lo que existe ahora. Y lo que existe es que se ha formado una nación en el corazón de Sudamérica cuyo nombre se llama Bolivia, ¿no? Bien, continuando, vemos el ingreso, ¿no? A la nueva república en 1825 de estos ejércitos que convergen en territorio de la actual Bolivia. El 6 de febrero de 1825, Sucre llega con el Ejército Libertador y cruza el río Desaguadero. El 9 de febrero, Sucre firma en La Paz el famoso decreto convocando a la Asamblea de las provincias altoperuanas para determinar su destino. El 1 de abril de 1825 muere Olañeta en el llamado combate de Tumuzla. El 6 de agosto se firma el Acta de Independencia
Y bueno, se aprobó una ley de reconocimiento a los generales Bolívar y Sucre en homenaje al Libertador, y el estado por el cual el estado lleva su nombre, es decir, República de Bolívar, y su capital el nombre de Sucre en honor al mariscal de Ayacucho. El 29 de diciembre de 1825, el Libertador delega el mando al mariscal Sucre. Entonces, la administración de Sucre en 1826 va a ser, la continuación de Bolívar, ¿no? De esa constitución vitalicia que había planteado en un primer momento y de una constitución la cual desde Lima es formulada, pero que dice que iba a ser la constitución más liberal de todas. La administración de Sucre, al cual yo considero que es el verdadero constructor de la nación y asimismo el consolidador de Bolivia, porque él empieza a formar leyes, a crear leyes. No solamente es un soldado, también es un gran estadista y establece, ¿no?, colegios, escuelas, instituciones, porque su pensamiento liberal determinaba que la educación era la única forma de salir adelante, la única forma de salir de la ignorancia, y un pueblo letrado podría surgir, ¿no? Podría progresar. Él adopta la división constitucional de territorios, conformados por 5 departamentos: Chuquisaca, Potosí, La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Se crean los departamentos de Oruro, instala una Corte Suprema de Justicia. Se promulga la primera Constitución Política de Bolivia en 11 títulos, varios capítulos y 157 artículos. Es en esta Constitución donde se cambia la bandera, el escudo y el nombre, dejando de ser de República de Bolívar, con la premisa que se promulgó el cambio de nombre, ¿no? Que decía, si de Rómulo, Roma, de Bolívar, Bolivia. Esto en concordancia con el diputado potosino Manuel Martín Cruz. El ideario y el imaginario de esos momentos, de la ilustración, del pensamiento liberal, del pensamiento de acercarse más a una república romana, van a empezar a mostrarse aquí, ¿no? Tal vez el pensamiento de este Manuel Martín Cruz era, si de Rómulo se formó todo un imperio romano, ¿por qué no de Bolívar no va a surgir un símil parecido al Imperio Romano, que se llame Bolivia? Siempre estaba esa perspectiva de siempre llegar a ser algo, una perspectiva optimista, una perspectiva de que esta nación tenía todas las luces, tenía todos los accesos, tenía todos los caminos para llegar a ser un país hegemónico en el territorio, ¿no?, en el cono sur. Algo importante también que notar es que el general Sucre, por decreto, establece a Cobija como puerto nacional el 25 de diciembre de 1825. Fue renombrado como La Mar, ¿no?, en recompensa a este general peruano, que también tiene doble nacionalidad, que es también ecuatoriano, y que, bueno, fue el vencedor de Ayacucho. Y en 1827 se iza el pabellón boliviano en Cobija. Bien, vamos a hablar más acerca de esta convergencia de los 4 ejércitos, ¿no? Este planteamiento que nos pone la doctora María Luisa Sux y la doctora Paula Revilla, de cómo fue posible que en un territorio se haya logrado formar una nación y se haya logrado formar un ejército sin que este ejército produzca caudillos o señores de la guerra. Este pensamiento va más allá del simple repensar la historiografía nacional. Solamente hay que ver los asuntos que les convenían a cada uno de estos ejércitos.
Como les decía, el ejército libertador llega al territorio boliviano en dos. Así es como lo explica, ¿no? La doctora María Luisa Soux, un ejército gran colombiano, un ejército peruano que ni se querían ver, un ejército que venía del sur, comandado por Arenales, pero que tenía un deseo por liberarse de las ataduras del Imperio Español, y que ésta se traducía en la necesidad que tenía José María Pérez de Urdininea de llegar a su tierra natal y verla libre. El ejército realista de Pedro Antonio de Olañeta, que se dice que tenía 1.200 hombres en este territorio, y había comandantes importantes como José María Valdés, que tenía 400 hombres, y Francisco Javier Aguilera, que se encontraba en Santa Cruz. Había un ejército de realistas, oriundos de estas tierras, que aún apoyaban este proceso. También existen los patriotas charquinos, guerrilleros, que van a estar entre ellos, como les decía, ¿no? Anteriormente, a José Miguel Lanza, con la llamada División de los Valles de la provincia de Ayopaya, que estaba constituido ya casi como un ejército de línea, y José Manuel Mercado en Saipurú. Hay todavía más estudios acerca de cómo estaban conformadas estas guerrillas, y que no era la única la de Ayopaya, tampoco era la única la de Santa Cruz, que habían sobrevivido a estos 15 años de guerra, ¿no? Se dice que existían todavía, hay estudios sobre milicias irregulares, sobre guerras irregulares, que en los valles orientales existían igualmente aún guerrilleros que eran pocos, ¿no? No eran muchos, pero no, no lograban mantenerse esa cohesión, ¿no? De ejército, y a veces algunos llegaban al bandolerismo. Entonces, el ejército ya para 1827 solo va a constar de dos cabezas, se podría decir. El Ejército Libertador de Sucre, que estaba compuesto por gran colombianos y peruanos, y el Ejército Boliviano, en cual está oficiales ya bolivianos de alto rango, como José Manuel Mercado, como José Miguel Lanza, que llega a ser general, igualmente José María Pérez de Urdininea, que Sucre le invita a dejar el ejército rioplatense para convertirse en un oficial de alto grado en el ejército boliviano. Así que empieza a surgir, ¿no? Este es el germen del ejército boliviano. Y también Francisco López, no acabé de poner el nombre, Francisco López, que es un importante militar realista en un primer momento, pero que se convierte en patriota en el último momento, pero eso no niega la nueva adopción que tuvo por Bolivia, porque lucha por Bolivia, se enfrenta en conflictos bolivianos y muere, ¿no? Muere de forma muy trágica ya en la fortaleza de Oruro. Bien, entonces, ¿cómo podemos definir el gobierno de Antonio José de Sucre en este primer momento? Es que tuvo un origen y una organización y una práctica militar. Tenía una preferencia por los extranjeros y especialmente extranjeros militares. Y ahí se ve, se puede apreciar, por ejemplo, Agustín Geraldín, Facundo Infante, León Galindo, que son colombianos y españoles. Lastimosamente, la visión de Sucre no era el de poner autoridades bolivianas en los cargos públicos, ¿no? Sino a extranjeros siempre,
Y esto es debido, dice, porque temía que surgiera una especie de clientelismo entre los bolivianos, ¿no? Y lastimosamente hay tristes experiencias, por ejemplo, con José Miguel Lanza, que una vez que lo puso como gobernador de La Paz, empezó a llamar a toda su gente, ¿no? Empezó a traer a toda su gente. Lo mismo pasó con Olañeta, le puso de gobernador uh, o de prefecto, ¿no? De prefecto en Chuquisaca, y Olañeta empezó a meter a su gente, empezó a ingresar a su gente, y eso no le agradaba, ¿no? A Sucre. Para Sucre tenía que ser un país completamente perfecto. Eso es algo importante que notar. Para Sucre, Bolivia tenía un afecto especial, le tenía un afecto especial, por eso lo quería hacer y quería construir la nación de la mejor forma, ¿no? Entonces, también dicen que es debido a que había una escasez de administradores experimentados en Bolivia, por lo cual no les ponían los cargos altos. Y esto es debido a la falta de oportunidades a causa del monopolio de empleos que hicieron los españoles en estos territorios. Tampoco no hizo grata la administración de extranjeros a los políticos bolivianos que tenían esperanza de llegar a posiciones de importancia bajo una nueva república. Otro punto que también que empezó a disgustar a los bolivianos fue los elevados costos que surgieron para Bolivia por mantener al ejército libertador, ¿no? Sepamos que los ejércitos no andan gratis, ¿no? Si el ejército se tiene que mover, tiene que haber todo un bagaje, tiene que haber todo un pertrechos para que se alimente, para que se habitúen, y eso genera gastos, ¿no? Por eso dice que existía más gastos militares que ingresos nacionales, lo que produjo un déficit. Ese fue tal vez las razones porque hubo ciertas revueltas, ¿no? En el periodo de Chuquisaca. Pero vamos a ver las sociedades de los principios de la República para comprender más acerca de estos conceptos que estamos ingresando. Como ven, este cuadro es el cuadro realizado por el inglés John Clark, que lo hizo por su paso junto a Edmund Temple, donde nos muestra cómo eran los habitantes de la Plaza Grande frente a la catedral, ¿no? Es un grabado, una litografía que él lo realiza, muy famosa, ¿no? Pero en la cual muestra los estamentos, ¿no? Los estamentos, las categorías, de cómo estaba configurada la sociedad ya independiente, ¿no? Lo de los primeros momentos de la República Independiente de Bolivia. Ahí podemos ver a mano izquierda, empezando por la izquierda, a los indígenas, con su característica forma de vestir. Aparecen los mestizos, como una transición, si vemos las vestimentas de las mujeres y de los varones usando mantas, aguayos, pero con sombreros de copa y con saco o terno, ¿no? Y vemos como una especie de árbitro al clérigo, ¿no? Entre esta sociedad estamentada y la que viene, ¿no? Que son los criollos que van a estar apartados, digamos, por este clero de esta sociedad que vemos a la izquierda. Pero aparece otro personaje que es importante en esta sociedad, que no lo había antes. En la época hispano-colonial de Charcas, de estas provincias charquinas, no existía el militar de carrera, ¿no? Existían las milicias, existían los oficiales, no existían los oficiales, sino que existían los jefes de gobierno, los cuales, si había algún levantamiento, una sublevación, pues se quitaban la vestidura de empleado público y se ponía la de militar, siendo él civil, ¿no? Así que no existía este estamento militar que es producto de la independencia. El militar va a surgir producto de la independencia en Bolivia.
sin olvidar también esta sociedad de pactos, ¿no? Una sociedad que va a tener esta dinámica social entre todos, siempre con este instrumento que es el pacto, ¿no? Continuemos, aquí vemos también la inserción ya de los militares en la vida cotidiana. Este es otro grabado igual del mismo autor y muestra, ¿no?, una escena de 1830, ya este es el periodo del crucismo, de la escena de un carnaval de Potosí. Y he podido recortar ciertas imágenes, ¿no?, de los militares que aparecen en este cuadro, donde ya comparten, dinamizan, ya son parte de esta sociedad de la cual antes no se conocía. Ya podemos ver los cuadros que forman, la forma, la expresión, el caminar, ¿no?, en estos territorios junto con las personas. Así que este estrato social militar es relativamente nuevo, pues que el ejército de Bolivia no surgió sino en 1826. De origen heterogéneo de la sociedad boliviana, pues en ellas se encuentran no solamente criollos, como algunos piensan que los militares solamente había criollos, sino, bueno, claro, en su mayoría, pero en cierta parte había también extranjeros, había eh, irlandeses, alemanes, había franceses, había peruanos, había argentinos, había chilenos, había mestizos, había gente de toda la clase. Y algo importante que se vio en estos primeros momentos fue el propicio ascenso social entre la ciudadanía. ¿Qué quiere decir eso? Que la ciudadanía ya encontraba en el hábito militar una forma de ascender en la sociedad, ya sea de soldado a general, y podemos dar muchos ejemplos, ¿no? Como, por ejemplo, a Belzu, podemos ver también a Melgarejo, que van a ser producto, ¿no?, de soldados y van a llegar hasta presidentes. Bien, continuemos. La organización del ejército, ¿no? Entonces, el decreto del 13 de diciembre de 1825 va a establecer ciertas disposiciones para que se cree una escuela militar en Chuquisaca. La constitución política, igual de la República, va a sancionar que la Fuerza Armada tiene que estar, que tiene que existir una fuerza permanente, ¿no?, también llamada un ejército de línea, y este ejército también se tendría que componer de una escuadra. Yo creo que hace referencia a una escuadra marítima, y que en cada provincia exista cuerpos de milicias y también un resguardo militar. Y esto va a traducirse simplemente en que va a haber un ejército de línea, una escuadra naval o marítima, un cuerpo de milicias armadas o las llamadas milicias nacionales, y un resguardo militar que no es más que la policía, ¿no?, la formación de la Policía Nacional. Sucre va a presentar en el Congreso la primera ley orgánica del ejército también, y esta se va a decretar ya el 1 de enero de 1827, en donde va a existir la clase de ejército, va a estar formado por clases del ejército, o sea, cómo va a estar conformado, cuáles van a ser sus escalafones, los sueldos militares y los uniformes y divisas que iban a tener. El Ejército Nacional entonces se inicia, dice, con 3 generales, 19 jefes, 157 oficiales y 2.287 en tropa. Para 1828 constará de 2.300 infantes, 800 de caballería y 100 de artillería, habiendo, dice, a disposición 500 fusiles en los depósitos. 5.000 fusiles en los depósitos. Entonces, según datos que he podido encontrar del Ministerio de Guerra, los primeros cuerpos del ejército van a estar conformados por
por estos batallones, ¿no? Un batallón de infantería, una escuadra de artillería y un regimiento de caballería. En 1826 van a surgir estos batallones: batallón de cazadores de la Guardia, el batallón de infantería de La Paz número 1, el batallón de Potosí segundo del Alto Perú, la compañía de infantería de Santa Cruz, el escuadrón cazadores de Bolivia, el escuadrón granaderos de la Guardia. En el de artillería va a estar una brigada de artillería, y en la caballería el regimiento lanceros y el regimiento granaderos de Bolívar. Bueno, sería extenso explicar a cada uno de estos cuerpos del ejército cómo estaban conformados. Si no tomo en cuenta y lo resalto con rojo, cuáles eran constantes, ¿no? Y tal vez el batallón de infantería de La Paz número 1 haya sido el iniciador del que ahora conocemos como el batallón Colorados de Bolivia, porque se va a encontrar en cada año y va a ser constante, ¿no? No se va a perder. El batallón La Paz primero de Bolivia en 1827, en 1828 el batallón número 1 de Bolivia, o sea, va configurándose, pero se mantiene la disposición de ser el primero de Bolivia. En el caso de la caballería, el que se va a mantener a través de los años va a ser el regimiento de lanceros, el regimiento de lanceros de Bolivia y el regimiento lanceros de Bolivia en el 1828. Vamos a ver también en el cuadro final, que dice el total, que va a empezar a crecer estos cuerpos del ejército. Lastimosamente no he podido encontrar de forma estadística la cantidad de tropa que existía cada año, ¿no? Hemos visto hasta 1828 que existía 2.300 infantes, ¿no? Así que es proporcional que cada año, según aparezcan nuevos cuerpos, también surja esta devoción por el ejército, ¿no? Por entrar al ejército, al cuerpo militar. Aquí está la disposición de los uniformes del Ejército de la República Boliviana de 1827. Esto es importante notar también, porque las disposiciones de Sucre ya van a configurar cómo tenía que estar vestido y cuáles tenían que ser las divisas del soldado boliviano en un primer momento, ¿no? Entonces vemos que en un primer momento el uniforme del soldado va a ser color azul. Sería largo y extenso explicar cómo era la casaca, que las barras, el cuello, el botamanga. Así que solamente podemos apreciar que el primer uniforme que tuvo el infante boliviano y el de caballería fue color azul, ¿no? Después ya va a tener ciertas construcciones, ciertos ornamentos y divisas en el uniforme. También algo interesante que ver es que el primer piquete de policía tenía el uniforme color verde, ¿no? Con pantalón azul. Y los edecanes del general tenían una casaca roja, ¿no? Con su solapa color verde y usando el bicornio correspondiente, ¿no? Los generales de brigada, general de división, mayor general igualmente tendrán sus respectivas divisas que los caracterizan. Bien, entonces llegamos a este punto de cómo ya Sucre había constituido una nación, lo había defendido, lo había protegido y lo estaba manteniendo. Pero empiezan a surgir ya los problemas y en esto aparece la imposición del motín. Yo lo llamo así porque el motín no es algo que haya surgido en Bolivia, no es algo que, como dicen otros, el motín es algo bien natural de Bolivia, no. La imposición del motín es producto de los ejércitos colombianos. Recordemos que Bolivia no tenía un ejército todavía, así que no había necesidad de amotinarse. Es en 1826, el 14 de noviembre, donde empiezan a surgir las sublevaciones de los cuerpos de ocupación colombiana, gran colombiana, ¿no? También vemos estos del 25 de diciembre, de que otra vez cuerpos colombianos
al sargento, al mando del sargento Guerra, de los voltijeros, se sublevan, ¿no? El 18 de abril lo mismo pasa en Chuquisaca de parte de colombianos, ¿no? ¿Por qué? Porque estos colombianos un ejército no puede estar quieto en un solo lugar sin tener que hacer destrozos. Eso es entendible. El ejército es un cuerpo en movimiento que tiene que ejercer acción. Si este es el caso de que estén estáticos en un solo lugar, obviamente va a producir ciertos motines, ciertas molestias, incluso a la población. Es aquí donde empieza a surgir este concepto llamado la instauración o la constitución de la violencia. Algo que no existía, por ejemplo, en los virreinatos, ¿no? O en el periodo hispano-colonial. No era necesario, porque no había ejército. Pero al existir ejército, constitucionalmente es necesario que ejerzan la fuerza ya sea de forma cohesionadora para lograr sus objetivos. Y eso lo ampara la Constitución. Entonces, vamos a ver ciertos problemas, imposiciones que van a surgir. El 9 de mayo de 1828, la ascensión al poder del gobierno del general José María Pérez de Urtidea va a terminar este proceso de Sucre como presidente en Bolivia, ¿no? También algo que notar que el 22 de abril muere, ¿no? En 1828 el general Lanza, pero derrotando a los amotinados y que es elevado a máximo héroe de la Constitución boliviana. Bien, otro punto también importante que tenemos que entender es la intervención, las intervenciones que empiezan a surgir en Bolivia. Y esta es la primera que surge, que es la intervención peruana, la invasión peruana a estos territorios de parte de Gamarra. El 6 de julio de 1828 se firma en el pueblo de Piquiza el tratado o capitulación por medio del cual se dispuso desocupar el territorio de la República al ejército colombiano, ¿no? Y que se convocaría un congreso para elegir un nuevo presidente, ¿no? Además que el Congreso aceptaba la renuncia de Sucre, ¿no? O sea, el Perú sobre todo quería quitar o desvincular la influencia gran colombiana en esos territorios. En ese periodo de 1828 están teniendo ya ciertos conflictos con la Gran Colombia, la cual se va a traducir en la llamada guerra Gran Colombo-Peruana. Y bueno, al ver a Bolivia influida de colombianos, era obvio que el Perú no quisiera tener un enemigo detrás, ¿no?, de ellos, mientras ellos combaten por los territorios de Ecuador. ¿Quién podría asegurar que Sucre entre al territorio peruano para ayudar a la Gran Colombia? O sea, nada estaba todavía dispuesto, pero los peruanos actuaron, según Gamarra, para evitar la influencia o para romper la influencia gran colombiana en Bolivia. En agosto de 1828 también hay una insurrección de Ramón Loaiza en La Paz, proclamando la independencia de La Paz bajo la instigación de Gamarra. Entonces, deja de haber influencia colombiana y empieza a haber influencia peruana, gamarrista en este caso. Los peruanos en su historiografía lo van a llamar a estos periodos el periodo de los caudillos, ¿no? De los grandes caudillos, y entre ellos está Gamarra, personajes que de cualquier forma van a querer ingresar al poder de su nación. El 26 de diciembre asciende al poder el general de brigada Pedro Blanco. Pedro Blanco también estaba influenciado, según dicen, aunque esto es también tema de estudio, pero lo más probable es que estaba influenciado por Gamarra, ¿no?, por tal vez anexionar cierta parte del territorio boliviano hacia el Perú. Así que el 31 de diciembre de 1828 surge una revolución, ¿no?, contra el general Pedro Blanco, en la cual se produce en la carceleta donde se encontraba su muerte.
Hay bastantes indicios para decir que la muerte pudo haber sido provocada, instigada por oficiales jóvenes eh, que estaban empezando a adquirir esa nacionalidad en construcción que era la boliviana, ¿no? Y en enero de 1829 surge otra vez el interinato del general José Miguel de Velasco. Entonces, va a ser un periodo muy convulsivo este de 1828 para Bolivia, pero ¿cómo estaban las otras naciones colindantes a Bolivia? Vamos a ver a una confederación argentina que a partir de 1832 a 1838 va a tener ciertos conflictos internos, o también llamadas las guerras civiles, entre partidos, ¿no? Estos partidos de federales y los partidos porteños que eran de los unitarios. Entre ellos va a aparecer un caudillo importante que va a ser Juan Manuel de Rosas, el cual va a lograr la primera magistratura y que va a durar muchos años, ¿no? Instaurada en el poder, haciendo guerras, evitando revoluciones de parte del Partido Federal, en la cual mayormente eran parte del norte argentino, con frontera con Bolivia. Esta guerra de las confederaciones argentinas, estas guerras civiles acabarían, ¿no? En 1852 con la batalla de Caseros. El Estado de Chile igual tenía conflictos y uno de estos aparece como la primera guerra civil chilena, que es de 1829 a 1830, ¿no? Que enfrentaría a conservadores y liberales y que finalizaría la política liberal y comenzaría la época conservadora, también denominada la época portaliana. En la República del Perú, lo propio, surgen conflictos producto de la Guerra Gran Colombo-Peruana de 1828 y en la cual va a surgir estos personajes como Lamar, como Gamarra, como Vergoso, como muchos otros, ¿no? Muchos otros generales que van a querer tomar el poder. Esto también se va a traducir en la Guerra Civil Peruana de 1834 y esto es importante para entender las guerras de la Confederación porque va a ser producto de estos conflictos y producto de estos caudillos peruanos el querer buscar ayuda en Bolivia. El Imperio de Brasil, en este caso, también tiene conflictos con las Provincias Unidas del Río de la Plata y esto va a generar en la guerra ciplatina, ¿no? Y produciendo el Estado Oriental del Uruguay. O sea, surge también un Estado barrera entre un imperio y un nuevo Estado en este caso. La República del Paraguay, que surge, que bueno, tiene otra perspectiva. De todo esto tenemos que entender que el siglo XIX, después de las independencias, estas nuevas repúblicas van a ser un caldo de cultivo o van a ser un experimento, un laboratorio de las políticas liberales o conservadoras. En este caso, Paraguay toma otra perspectiva, ¿no? Toma la perspectiva de José Gaspar Rodríguez de Francia, una política aislacionista y dictatorial, las cuales fueron la base de su política exterior e interior. No podía entrar nada ni podía salir nada sin que sepa José Gaspar Rodríguez de Francia, ¿no? El Supremo, creo que lo llaman en Paraguay. Pero esto también les ayudaría también este aislacionismo para salvaguardar al Paraguay y evitar ciertos conflictos internos o ciertas influencias que empezaban a surgir durante este periodo, ¿no? Post-independencia. Bien, entonces nos encontramos ahora con la llegada al poder de Andrés de Santa Cruz. Después de la muerte de Pedro Blanco, el interinato de José Miguel de Velasco, el Congreso llama a Andrés de Santa Cruz por ciertas disposiciones, ¿no? Primeramente buscaban un general de renombre. Bueno, no lo dicen, pero yo supongo que una de las necesidades de estos territorios
ya que ya no existía rey, ya no había virrey, ya no había un peso fuerte, y las leyes eran, lastimosamente, no eran muy aplicables. Tenía que surgir la imagen de un hombre fuerte, de un protector, y el protector, a la sombra del protector, surgiría nuevas propuestas liberales, ¿no? O sea, el objetivo era asegurar, salvaguardar la independencia, la autonomía de un Estado, y esto se podría lograr mediante un hombre fuerte. Encuentran a Andrés de Santa Cruz porque él lo van a tomar como boliviano por haber nacido en La Paz. Y bueno, sabemos que el título de Bolivia surge en 1826, pero antes estas eran las provincias altoperuanas, por una parte, por otra parte también eh, eh, era el territorio de la Real Audiencia de Charcas. Pero para comprender este punto acerca de la nacionalidad y la identidad de cada uno de esos personajes, se remitía a la identidad regional. La identidad regional era la que valía. No podemos decir que, por ejemplo, la nacionalidad peruana haya surgido desde que se fundó el virreinato del Perú. No es lo mismo el virreinato del Perú que la República Peruana. Por supuesto que mantiene la misma estructura, se mantiene en el mismo espacio geográfico, pero la idiosincrasia, la forma de gobierno, el, la política va a ser muy diferentes, ¿no? Lo que sí se tomaba en este orbe hispano tan grande era el concepto de lo regional. Por eso incluso hay las crónicas de Antonio de la Calancha, este chuquisaqueño, va a nombrar muchas veces el concepto de patria para Chuquisaca. Por supuesto que pertenece él a un imperio español, pero su patria, su lugar de origen, siempre va a ser Chuquisaca. Esa va a ser su patria chica, como algunos lo denominan, ¿no? Así que los nuevos países van a, sobre todo, determinarse mediante estas patrias chicas, mediante estas provincias, mediante estos departamentos, estas intendencias que van conformándose y formándose en una nación más grande que abarca a todas las demás identidades, ¿no? A todas las demás regiones. Entonces, por ende, por autonomacia se puede decir, eh, Andrés de Santa Cruz, paceño, es boliviano. Por eso también es llamado a que tome la primera magistratura. Si hubiera sido tal vez un peruano, hubiera sido un argentino, un paraguayo, hubieran buscado un boliviano, uno que tenga orígenes que ahora pertenecen a Bolivia. Así que el 24 de mayo de 1829, Andrés de Santa Cruz jura como presidente en La Paz ante el prefecto de la ciudad. El 25 de mayo, por decreto, crea el Estado Mayor General. Algo interesante que ver de Andrés de Santa Cruz es que va siempre, igualmente como Sucre, empezar a formar el ejército, porque sabe que en el ejército están las leyes, está la constitución, está la soberanía del país. Es importante la formación de un ejército bien ordenado en estos tempranos días de cada una de las repúblicas independientes. Por eso se va, más que todo, tratar de todas maneras de crear, ¿no? Milicias, de crear ejércitos, batallones de ciudadanos para que así defiendan, ¿no? Defiendan la Constitución. Como lo dice, creo que Alejandro Rabinovich en su libro, no me acuerdo el libro, pero habla acerca de la violencia constitucional, ¿no? La violencia instaurada, o sea, la violencia aceptada, que la violencia, el ejército
que generaba violencia estaba amparada por la Constitución y a veces era necesario usar esa violencia para defender la misma Constitución, defender al pueblo, ¿no? Era aceptado este tipo de situaciones. El 12 de diciembre de 1829, por decreto supremo, se emite el primer reglamento orgánico militar que reemplaza en parte las ordenanzas españolas. Esto va a ser importante también para formar, para organizar el ejército boliviano. Entonces vamos a ver de largo los procesos administrativos que son también importantes, como el primer censo de la República, las fundaciones de la Universidad de La Paz y de Cochabamba, la sanción a la segunda constitución política que va a tener, que va también, que le va a quitar esa parte de la constitución de Sucre que había traído lo vitalicio, ¿no? De la primera magistratura. Se crea el departamento de Tarija, se publica también códigos en territorio boliviano como los códigos civil, el penal, llamados los códigos de Santa Cruz. Se crea el departamento de Atacama y se declara al puerto La Mar, Cobija, puerto franco y libre. En la ciudad de La Paz se promulga el primer periódico, el Eco de La Paz, de carácter oficialista, ¿no? Bien, continuemos. Y ahora vamos a ir un poco desordenado a lo que estaba sucediendo en el Perú mientras aquí se estaba ordenando la nación de parte de Andrés de Santa Cruz, ¿no? Él lo estaba haciendo. Los conflictos en el Perú van a surgir a partir de esta guerra que tuvieron José Lamar con la Gran Colombia, ¿no? El gobierno, después de que salió Bolívar del Perú, el Congreso llama a José Lamar o pone a José Lamar como presidente del Perú, de 1827 a 1829. Él, de tendencia liberal, va a enfrentar la guerra contra la Gran Colombia y en su periodo y en su mandato Gamarra va a lograr la firma del Tratado de Piquiza. Agustín Gamarra lo va a suceder con un golpe de estado a Lamar, considerándolo que no era muy peruano, que digamos, porque él había nacido, creo que en Cuenca, que era territorio ecuatoriano, o bueno, era parte ya del territorio gran colombiano. Agustín Gamarra va a ser un conservador, va a ingresar al poder mediante un golpe de estado y va a firmar la paz con la Gran Colombia una vez ya depuesto José Lamar. Él va a ser uno de los pocos presidentes del Perú que va a terminar su mandato. El Congreso llama a elecciones en el Perú en 1833 y son dos los postulantes para ser presidentes, José Luis de Orbegoso y Pedro Bermúdez. El ganador es José Luis de Orbegoso, el cual preside desde 1833 a 1835 el Perú. Pero Pedro Bermúdez, que es gamarrista, y dicen que Agustín Gamarra esperaba que ganase Pedro Bermúdez esta primera magistratura, empieza a instar y empieza a hacer revoluciones, ¿no? La que provoca la guerra civil de 1834. Agustín Gamarra, desde Cusco, él era cusqueño, empieza a crear una red clientelar de militares. Pone en diferentes territorios, en diferentes ciudades, Arequipa, Cusco, Puno, a todos los de su ejército, ¿no? A todos los oficiales de su ejército, entre los cuales estaba Pedro Bermúdez. Esto por supuesto, desde un gobierno limeño, no podía haber el espacio peruano que era tan extenso, ¿no? Se dice incluso que los oficiales que llegaban a presentar plaza a José Luis de Orbegoso, primero que tenían que pedirle permiso a Gamarra
O sea, Gamarra era el dueño del ejército en ese momento y no se le daba mucha bola, ¿no? A Luis de Orbegoso. Entonces, esto va a provocar la guerra civil de 1834 entre orbegosistas y bermudistas, ¿no? Y ahí va a aparecer la imagen de un joven oficial llamado Salaverry. Salaverry, eh, que va a empezar que va a tener una larga trayectoria, ¿no? En estas guerras de la independencia, va a decir algo, ¿no? Bien interesante. Póngame coronel y yo haré el resto, ¿no? Es debido a estos conceptos, ¿no? De estos militares, de querer llegar a la primera magistratura, de querer tomar el poder por las armas, que la historiografía peruana va a llamar esto el periodo eh, caudillista, ¿no? Porque cada uno de estos caudillos, como ya son considerados, Bermúdez, Gamarra, Salaverry, Orbegoso, no les importaba mucho lo que pasaba en el Perú, ¿no? En el Perú republicano, sino lo que importaba era la visión que ellos tenían de cómo transformar el Perú, pero solo siendo ellos los primeros presidentes, ¿no? Entonces va a ocurrir esta guerra y va a suceder hasta 1835 y va a terminar la guerra civil con el abrazo de Maquinguayo, ¿no? Donde Salaverry iba y el ejército de Orbegoso, el cual Salaverry comandaba, se iba a enfrentar a Bermúdez, ¿no? Pero se dice que entre las filas de los peruanos, de los soldados peruanos, estaban viendo absurdo una guerra civil, ¿no? Morir por algo tan absurdo de conceptos individualistas de caudillos. Así que ni un ejército quería enfrentarse, así que deciden llegar ya a un abrazo y con eso termina esta guerra civil. En este caso, en esos momentos, Gamarra, ¿no? Se hallaba en Bolivia pidiendo apoyo a Santa Cruz, ¿no? Estamos hablando ya de 1835, para defenestrar a Orbegoso, ¿no? Y más adelante, después de que ya Orbegoso llega al poder, Salaverry le va a hacer un golpe de Estado. Y su gobierno va a ser de 1835 al 36. Toma el fuerte del Callao, del Real Felipe, y da su golpe de Estado. Salaverry, Orbegoso, aún se encontraba en Arequipa, se encontraba en el sur peruano, y al enterarse de esta situación, igualmente va hacia Bolivia a pedirle auxilios a Santa Cruz. En un primer momento, Gamarra y Santa Cruz estaban formando una alianza para intervenir el Perú, poder ingresar con tropas bolivianas y tomar el poder y dejar el poder a Gamarra. También con ciertas tentativas de formar una nación, ¿no? Una confederación. Pero la visión de la unión entre estos dos países, entre Bolivia y Perú, era muy diferente según el caudillo, digámoslo así, porque Gamarra quería la anexión de Bolivia en su totalidad, tomándolo como un país subordinado al Perú, mientras que Santa Cruz veía que podrían unirse estos dos países, pero sin ninguna anexión, ¿no? Sino respetando la autonomía de cada país a un modo federal o confederado, pero en el cual Bolivia lleve la hegemonía. En la visión de Gamarra, la hegemonía lo llevaba el Perú. En la visión de unión entre estos dos países, en la visión de Santa Cruz, Bolivia llevaba la hegemonía. ¿Por qué llevaba la hegemonía? Porque Santa Cruz ya había desarrollado, ya había construido, ya había formado todo un ejército, había formado leyes, había formado ya un sistema clientelar, o sea, ya estaba construido. Lo único que tenía que hacer es trasladar todo lo que había hecho en Bolivia e instalar en el Perú. Por eso se dice que la visión de la confederación era sobre todo de una hegemonía boliviana sobre el Perú. Bien, entonces
Vamos a ver antes que eso, que Gamarra, al enterarse que Santa Cruz estaba hablando o estaba formando alianzas con Orbegoso, demite, ¿no? Prefiere Gamarra aliarse con Salaverry, ¿no? Y Salaverry, a pesar que era un antigamarrista a morir, acepta la unión con Gamarra, todo por evitar, o en todo caso, por atacar o defenestrar a las ideas de Gamarra y Orbegoso, ¿no? Recordemos que Santa Cruz o Gamarra viene a Bolivia y se presta armas, y esas armas que son bolivianas, Santa Cruz les da, ¿no? Para hacer la guerra civil a, a Salaverry, pero nos encontramos con que ahora Gamarra se alía a Salaverry contra Orbegoso y Santa Cruz. Bien, entonces ya estamos ya en 1835, ya estamos a las puertas de la guerra que se está armando, que va a ser mucho, mucho que ver con las guerras civiles del Perú. Por eso es que la historiografía peruana llama esto las guerras de los caudillos, las guerras civiles, en las cuales intervienen países, ¿no? Países extranjeros como Bolivia y Chile, e incluso Argentina, y se convierten en ya guerras internacionales debido a eso. En este periodo Bolivia ya había, durante todo este tiempo de 5 años, logrado un poder militar. Y eso lo dicen los peruanos, eso lo dicen los bolivianos. El ejército, incluso los chilenos, ¿no? El ejército, hasta ese momento, el ejército de línea era de 500 hombres, perdón, de 5.000 hombres. Y al lado vemos un cuadro que también lo he hecho según las normativas de los uniformes de Bolivia, ya de 1830, según las disposiciones de, de, este, del, de las leyes del ejército, ¿no? Se me ha ido el nombre. Donde nos muestra, ¿no? Ya que el uniforme, el morrión ya tiene cierto plumero, ¿no? Tricolor. El uniforme, la casaca es azul, las barras rojas, el botamanga verde, el cuello rojo, el pantalón blanco. Y este pantalón blanco también podría ser azul según si está en servicio o no. Y ahí está, pues todas las divisas, sería complicado explicar todos los aditamentos del uniforme, pero Santa Cruz crea también un ejército de élite, que es el primero de la guardia, que el uniforme es casaca roja, pantalón azul y que lleva un gorro, estos gorros de piel de oso, que bueno, en las normativas lo llaman como, eh, se me ha ido el nombre, ¿no? Estos enormes gorros, ¿no? De piel de oso, que están adornados, ¿no? Con ciertas mangas, con ciertos cabos, y que tienen también en el frente una divisa, ¿no? Donde está el nombre del batallón. Este va a ser el batallón primero de la guardia, que va a tener su banda de música, y el uniforme de la banda de música va a ser amarilla. Y algo interesante que va a proponer también Santa Cruz va a ser que todo el uniforme de la caballería va a ser roja, va a ser de casaca roja. En este caso, la compañía de lanceros de la guardia, esa que les mostraba que aún se conservaba año tras año, empieza a tener un uniforme diferencial de otros. Bien, continuemos, ¿no? Y así va a estar constituido el cuerpo de los ejércitos, ¿no? En 1829 ya van a ser un número más interesante. En 1830 ya van a ser 19 unidades, 19 cuerpos del ejército.
y en 1831 sube a 19, ¿no? Podemos observar cómo los batallones primero de la República, batallón primero de línea, y en 1831, donde surge que el batallón primero de línea se convierte en de la Guardia, aparece, ¿no? Estos son los inicios, ¿no? Del que ahora conocemos nuestro batallón Colorados primero de Bolivia, el batallón de la Guardia primero de línea. En el caso de la caballería tenemos los regimientos de lanceros, este regimiento de lanceros que va a estar siempre presente, ¿no? Que tiene ese uniforme rojo y ese gorro de piel de oso. 1833, 32, 33, 34, empieza a aumentar la disposición hasta llegar a 17 cuerpos del ejército. Y este es 1835, en la cual este es el ejército en campaña para la guerra contra el Perú, la intervención, la invasión hacia el Perú, donde vamos a ver al batallón de la Guardia primero de línea, al batallón del general segundo de línea, al batallón constitucional tercero de línea, el batallón cuarto de línea, el quinto, el sexto, la división del sur, que va a estar comandado por O'Connor, por Francisco C. Burdett O'Connor, una división de infantería, una división de vanguardia, una división de reserva, la Guardia Nacional de la República, y estas guardias nacionales estaban constituidas en cada uno de los departamentos, ¿no? El batallón de depósito, este batallón de depósito va a hacer referencia a los batallones que estén flojos, ¿no? A cuerpos que haya sobrado de otros batallones. El batallón Legión Boliviana y las guardias nacionales departamentales. En la artillería vamos a tener un escuadrón de artillería, la compañía de artillería, un piquete de artillería y la fortaleza de la libertad. Esta es conocida también como la fortaleza de Oruro, donde era un polvorín, donde se encontraba también una unidad resguardando todos los pertrechos para la guerra. Después tenemos la caballería va a aumentar considerablemente, el regimiento Dragones de Tarija, el regimiento patriótico Lanceros de Tarija, el regimiento Húsares de la Guardia Nacional, el regimiento Lanceros de la Guardia, el escuadrón de caballería, el regimiento Lanceros del General, el regimiento Lanceros primero de Bolivia, una compañía de escolta, cuerpos de decanes, escuadrón de nueva creación, escuadrón de húsares de Tupiza y el escuadrón de depósito. Todos estos, de todas estas unidades, van a entrar casi la mitad al territorio peruano en este primer momento, que va a ser la guerra por la campaña o la guerra por la pacificación del Perú, que ya va a componer 30 unidades. Por supuesto que no van a entrar todos, porque algunos van a ser de resguardo en las fronteras, en los departamentos, para la defensa. Miren la diferencia que existía desde la formación de un ejército de Sucre, que Sucre había formado con influencia gran colombiana, y ahora se había constituido en todo un ejército de intervención gracias a Andrés de Santa Cruz. Entonces he hecho datos estadísticos según los cuerpos del total, cómo va creciendo desde 1826 las unidades de los cuerpos del ejército. Como les decía, no he podido encontrar la cantidad de soldados, de infantes, de caballería, para lograr un cuadro estadístico de unidades, pero sí de cuerpos, ¿no? De cuerpos del ejército, que mayormente un batallón de infantería tendría 600 a 500 hombres. Entonces tenemos 1826, cómo va ascendiendo hasta 1830. En 1830 va a ser el momento en que Andrés de Santa Cruz va a decretar sus leyes para el ejército, va a formar los cuadros, van a crear cuerpos nuevos de unidades militares, hasta 1833, donde, a lo que tengo entendido, surge una especie de tratados con el Perú, en el cual tenían que disminuir sus unidades militares.
Para 1834 y 35 empieza a subir estrepitosamente, ¿no? Estas unidades, y más adelante van a aparecer más. Este es un cuadro que hice también de cómo está conformado el esquema del Ejército Permanente de Bolivia. Toda esa línea de arriba va a conformar un batallón de infantería de línea. Yo creo que esta era la configuración con el cual un batallón boliviano, un regimiento de caballería y un escuadrón de artillería estaba ingresando al Perú. Este batallón estaba compuesto por 6 compañías. Cada una de estas compañías tenía aproximadamente 510 plazas en tiempos de paz y 668 en tiempos de guerra. Estaba dividido en 4 compañías de fusileros, que son los de color azul, el cuerpo de músicos, que está al centro, y una compañía de granaderos, que está con rojo, y una compañía de cazadores, que está con verde. La compañía de granaderos va a ser la compañía más bisoña, la más fuerte, la más experimentada, ¿no? Y la compañía de cazadores va a ser la que produzca un combate irregular. Esta formación que he podido encontrar lo he asimilado con la formación napoleónica, ¿no? De los ejércitos napoleónicos, lo que nos dice que Andrés de Santa Cruz estaba muy influido, ¿no? con este modo de la composición de los ejércitos. Estaban al extremo la compañía de granaderos y la de cazadores para rodear al enemigo. Tenemos que entender que en ese periodo Napoleón va a innovar con esto del envolvimiento del enemigo. Y Andrés de Santa Cruz va a seguir esos mismos pasos en la formación de sus batallones de infantería. En el caso de los regimientos de caballería, va a estar dividido por 2 escuadrones. Esos 2 escuadrones, cada escuadrón va a tener 2 compañías. Cada compañía va a ser de 340 plazas y una compañía de flanqueadores. Aquí, llevando a entender que este regimiento de caballería sea el Lanceros de Bolivia, 4 de estas compañías eran de puro lanceros, y la compañía de flanqueadores eran las que usaban una espada o un sable corvo para las cargas, ¿no? O para flanquear al enemigo, ¿no? Para tratar de rodear al enemigo, despistarlo. Cada una del batallón y del regimiento va a tener su compañía de depósito en tiempos de guerra, ¿no? O sea, su compañía de soldados sobrantes, ¿no? O soldados que se están entrenando en la campaña. Después vamos a ver los escuadrones de artillería, especialmente a lo que pueden encontrar son cañones de 4 libras, la que va a utilizar el ejército boliviano, y que este escuadrón de artillería constaba de 180 plazas, ¿no? Y estaba dividido en 2 compañías. Y cada compañía, bueno, tenía sus respectivos oficiales, suboficiales, tenientes, porque cada una de estas compañías estaba a cargo de un capitán. Bueno, en las guerras crucistas, ¿no? En estas guerras que vamos a empezar ya en la siguiente ponencia a desarrollarlos, existía el combate de orden cerrado. ¿Qué significaba eso? Que los hombres estaban ahí apretados codo con codo. ¿Por qué? Porque dentro de estas compañías existían las llamadas corneta de órdenes, los cuales servían para maniobrar, ¿no? Para indicar, para que el oficial a cargo indique qué posición tomar cada una de estas compañías, si retroceder, avanzar, girar o formar cuadros, ¿no? Existe un libro de tácticas militares, no lo he podido colocar, de Felipe de San Juan,
una de tácticas españolas que aún se va a mantener, ¿no? Que va a mantener el ejército boliviano, pero va a ser reeditado por la compañía de la Guardia, ¿no? O sea, muy posiblemente si estudiamos estas tácticas militares podamos comprender más a fondo cómo se llevaban estas guerras. Bien, ¿por qué también estaban combatiendo a orden cerrado? Porque tenían que formar, ¿no? Porque tenían armas, estas armas de llaman carga, de animal lisa, que mientras más se juntaban estas armas y apuntaban a un solo punto, más efectividad tenían. En el caso de las guerras napoleónicas, estos cuadros que se formaban se movían como un solo cuerpo. Allí se encontraba también la disciplina de cada uno de estos soldados, en que cada uno de estos cuadros, de cada una de estas compañías, pareciera que fueran un solo cuerpo que pensara como una sola unidad. Y ese era el objetivo del ejército, ¿no? De una de estas compañías, formarlos como fueran una sola unidad, un solo cuerpo, un solo ser. Bien, por último, ¿no? Ya llegando al final podemos encontrar los cuerpos del ejército. Ya les había mostrado los datos estadísticos de cómo empezó a surgir, ¿no? Desde 1826 hasta 1830, que es el periodo de las reformas crucistas. Empieza a bajar por los tratados con el Perú en 1833 y empieza a surgir ya en el periodo de las guerras crucistas en 1835-36. Se mantiene hasta 1840, pero en 1840 empieza a bajar porque ya termina la Confederación, pero en 1841 surge nuevamente la cantidad de unidades militares. Esto debido a la campaña o a la guerra contra el Perú. Y esto es interesante de ver ya a modo de conclusión y a modo de terminar, que terminadas las campañas en el Perú van a ser 9,000 soldados, a lo que he podido ver del libro de Historia Financiera de Bolivia de Castro Rojas. Van a ser 9,000 soldados que van a volver del Perú hacia Bolivia para ya que les den sus licencias, ¿no?, de servicio. Las guerras crucistas han costado mucho, ha sido un momento muy, muy interesante, muy fuerte para la construcción de las naciones, en la cual Bolivia ha visto cuál era su poder, ¿no? Y cómo demostró su poder, si es que se organiza, si es que está unida. Bien, a modo terminar, agradecerles a todos los oyentes, los que han soportado todas estas interrupciones, todos estos problemas que hemos tenido para la transmisión, y que pues nos acompañen en las siguientes transmisiones, porque ya vamos a entrar a este periodo de las guerras, de la guerra ya total, del ejército boliviano ya interviniendo en el territorio peruano. Maurice, ¿me escuchas? Bien. Bueno, Maurice está en ciertos ajetreos también. Y bueno, vamos a concluir, ¿no?, con esta primera exposición de los prolegómenos hacia la guerra, y invitarles una vez más para que sean parte el siguiente sábado 28 para la transmisión que espero sea puntual. Bueno, ya llegó Maurice, ya estábamos despidiéndonos, tal vez algunas palabras de acotación.
Bueno, mi querido Eric, realmente he escuchado con detenimiento también. He tenido que salir un rato por una cuestión familiar, pero también te he seguido escuchando. Y bueno, creo que esta primera parte ha sido realmente sumamente interesante, ¿no? Haciendo una recapitulación desde lo que ha sido el antecedente al proceso de la confederación, lo que ha sido la cuestión de la organización del territorio en el continente americano, lo que ha sido la audiencia, la independencia del país en 1825, y algo importante que a mí me llamó mucho la atención, Eric, es la cuestión de la organización del ejército. Has hecho una increíble investigación, la verdad, que yo lo destaco, por el hecho de reponer o por lo menos mostrar cómo eran los uniformes inicialmente en 1827 y lo que fueron los uniformes también en el periodo del mariscal Andrés de Santa Cruz. En ese contexto es algo que a mí personalmente me llamó mucho la atención, porque esto nos permite también recrear un poco cómo fue la organización del ejército. Tú bien lo dijiste, ¿no? El ejército estaba para legalizar, en realidad se puede llamar así, lo que es el tema de las leyes que el gobierno iba a promulgar, y a partir de eso también se constituía como una de las instituciones más importantes, ¿no? Fuera de lo que era el clero y lo que eran las otras instancias que teníamos en el país. Las estadísticas que ha sido mostrando el tema de lo que fue la creación del primer cuerpo de ejército, ¿no? Que el batallón de infantería, que como tú dijiste fue el antecedente de los famosos colorados, ¿no? Que se mantiene en realidad como elemento de línea del ejército, y considero que realmente es un aporte sumamente interesante, sumamente importante para poder comprender justamente cada uno de los elementos que nosotros hemos ido conociendo a partir de tu presentación. Mi querido Eric, creo que ha sido una magnífica presentación. Yo pido disculpas a todos los que se han conectado al principio a las 8 de la noche. Hemos tenido problemas con la plataforma, hemos tenido problemas de audio, hemos tenido varios conflictos, pero al final los hemos ido resolviendo. Con todo ello, Eric, creo que esta primera parte, con todas las limitaciones, ha salido muy bien. Está alojada justamente en los diferentes grupos, como el grupo 1825, Estandartes Antiguos, está también Glorias de Bolivia, está también en el grupo La Guerra del Acre y la Campaña del Manuripi, y vamos a volver a reproducir en las otras páginas para que también pueda seguir reproduciéndose. Acabo de fijarme también que nuestro buen amigo Juan Pablo Mamani ha replicado también en el grupo Historias de Bolivia Documentos, que realmente es interesante. También hay una gran percepción de parte de la gente. Entonces, el próximo sábado nos estaríamos encontrando. Posiblemente yo no esté presente, tengo una sorpresa que te voy a comentar después, pero va a ser algo interesante. Sin embargo, si esto no se consolida, yo voy a estar igual la siguiente semana. Te agradezco mucho, Eric, muchas felicitaciones por esta excelente presentación. Realmente muy interesante el trabajo tan dedicado que le has puesto a esta primera parte, que es muy desconocida, que es muy profunda en la que tú has hecho, pero que nos ha permitido conocer un poco el contexto, ya para lo que va a ser después las siguientes presentaciones que vamos a tener. Felicidades, Eric, y bueno, no sé si quieres decir algo ya para cerrar. No, casi nada, solamente mil disculpas por estos inconvenientes, y que les esperamos en la siguiente exposición, que va a ser de parte de Juan Pablo, que es el administrador del grupo Historia de Bolivia Documentos, y cuyo tema va a ser la campaña de pacificación del Perú. Solo eso, Mauricio. Gracias, mi querido Eric. El siguiente sábado tenemos una gran presentación con Juan Pablo. Estoy muy ansioso de conocer también esa presentación, porque es un periodo en el cual Bolivia va al Perú
con su ejército, y obviamente va con el objetivo de pacificar el Perú. Realmente una gran campaña que ha hecho el ejército boliviano, del cual nosotros tenemos que sentirnos sumamente orgullosos. Con eso, bueno, mi querido Juan Pablo, digo, perdón, Eric, creo que con eso estamos ya cerrando esta nuestra presentación. Muchas gracias y bueno, nos vemos la siguiente semana. La siguiente semana. Hasta luego, Maurice. Adiós.